El sufrimiento no nace de lo que te sucede, sino de la batalla interna que libras contra ello. Esta es una de las verdades más duras de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Si realmente deseas romper el ciclo del dolor emocional, lo primero que necesitas comprender no es algo bonito de escuchar, es algo que puede sacudirte. El sufrimiento no está en los hechos, está en tu resistencia a ellos. Muchas personas viven décadas, a veces toda una vida, atrapadas en un patrón de sufrimiento continuo, creyendo que son víctimas de las circunstancias, sin notar que están alimentando ese sufrimiento desde dentro. Carl Jung lo expresó de forma impactante en una de sus frases más reveladoras: aquello a lo que te resistes, persiste. No se trata de una simple metáfora espiritual, sino de una ley interna, psicológica, que actúa como un espejo de la conciencia. Si te ha resonado esta verdad, es momento de tomar acción. Haz clic en me gusta y suscríbete para no perderte contenido que puede transformar tu forma de entender el dolor y el sufrimiento. Comparte este video con aquellos que lo necesiten y déjame tu comentario abajo. Juntos podemos romper el ciclo. Piensa en esto por un momento. Cuando algo doloroso ocurre, tu reacción emocional es inevitable. Puedes sentir tristeza, rabia, desilusión. Eso es humano. Pero la agonía prolongada no viene del evento en sí, sino del rechazo mental a lo que ya ha ocurrido. Es esa voz interna que grita: esto no debería estar pasando, no puedo con esto, no es justo. Es ahí, en esa negación de lo que es, donde el dolor encuentra raíces profundas y se transforma en un tormento que parece no tener fin. La mente humana, por su naturaleza, busca controlar. Queremos resultados que se alineen con nuestras expectativas. Queremos evitar el dolor, protegernos de lo incierto, moldear el mundo a nuestra medida. Pero la vida no responde a nuestros planes. Tiene su propia lógica, su propio ritmo, y a menudo sus decisiones nos descolocan. Y cuando eso sucede, lo primero que solemos hacer es resistir. Luchamos contra la realidad como si eso pudiera cambiarla. Pero esa lucha no cambia lo que pasó, solo multiplica el dolor. Reflexiona. Cuando una relación llega a su fin, el dolor puede durar días, semanas, tal vez algunos meses. Pero cuando ese sufrimiento se extiende por años, cuando se vuelve parte de tu identidad, no es por lo que ocurrió, sino porque te niegas a soltar. Recorres mentalmente una y otra vez las escenas, las palabras, las promesas rotas. Te aferras a la idea de que no debió suceder, como si eso pudiera reescribir la historia. Y eso no solo te ata al pasado, te impide vivir el presente. Esto no solo aplica al desamor. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de pérdida, traición o fracaso. No es la experiencia en sí la que te destruye, sino tu insistencia en luchar contra lo que ya es inamovible. Como si al resistir, pudieras evitar el dolor, cuando en realidad lo estás amplificando. Entonces, ¿cómo salir de este ciclo que consume? Aquí es donde entra un principio espiritual que puede cambiarlo todo: la aceptación radical. Y es importante entender que aceptar no significa rendirse, ni resignarse, ni justificar lo ocurrido. Aceptar es tomar la decisión consciente de dejar de pelear con la realidad. Es decirte a ti mismo: no me gusta lo que pasó, pero ya está aquí, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Aceptar no elimina el dolor de forma mágica, pero sí lo desactiva poco a poco, porque dejas de alimentarlo con tu resistencia. Es como apagar el fuego al dejar de echarle leña. Cuando aceptas, el dolor se vuelve más liviano, más manejable, y comienza una transformación interna. Imagina a alguien que ha sido despedido de su empleo. Si esa persona se aferra al enojo, a la idea de que fue una injusticia, puede vivir años envuelta en frustración, culpando a los demás, sintiéndose víctima del sistema. Pero si decide aceptar lo que ocurrió, mirar hacia adelante y preguntarse: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidades pueden nacer de aquí? Entonces recupera el timón de su vida. Transforma la caída en impulso. Todo está en tu percepción. La forma en que decides mirar lo que te pasó determina si te hundes o si evolucionas. Jung hablaba de la importancia de integrar todo lo que experimentamos, incluso lo que nos duele. Porque cuando el dolor es aceptado, se convierte en conocimiento, en sabiduría. Un error común que nos mantiene atrapados es creer que nuestro sufrimiento es único, que nadie podría entender lo que sentimos.
Pero la verdad es que el dolor forma parte de la existencia humana. Todos transitamos por pérdidas, fracasos y heridas. Lo que nos diferencia no es lo que vivimos, sino cómo elegimos enfrentarlo. Todos, en algún momento de la vida, sentimos ese dolor punzante que parece partirnos por dentro. Pero lo que realmente marca la diferencia entre aquellos que logran avanzar y quienes se quedan atrapados en el mismo lugar, no es la intensidad del dolor, sino cómo se relacionan con él. Las personas que se resisten al sufrimiento lo intensifican, lo prolongan, lo convierten en una prisión. En cambio, quienes eligen aceptarlo, lo transforman en una fuerza que impulsa su crecimiento. Sanar, de verdad, comienza por un acto de humildad profunda, dejar de luchar contra la vida. No se trata de rendirse, sino de dejar de pelear con lo inmutable. Es aceptar lo que pasó, lo que no se puede cambiar, y decidir enfocar tu energía en lo que sí puede ser transformado, tu manera de mirar, tu actitud, tus decisiones a partir de ahora. Y aquí viene una de las verdades más impactantes sobre la liberación del sufrimiento, una que muy pocos se atreven a decir. Lo más doloroso no fue lo que pasó, fue la manera en que te aferraste al dolor. La relación terminó y la herida duró años. Pero no fue solo la separación lo que dolía, fue tu negativa a soltar, a cerrar el ciclo. Te traicionaron y te costó superarlo. No fue solo la traición, fue el resentimiento que decidiste sostener. Perdiste una oportunidad importante, pero lo que realmente te detuvo no fue el error en sí, fue la obsesión con lo que pudo haber sido. Esa insistencia silenciosa en retroceder mentalmente una y otra vez, alimentando escenarios que ya no existen. Cuando sueltas esa resistencia interna, cuando dejas de discutir con la realidad y renuncias a querer reescribir el pasado, el sufrimiento empieza a deshacerse. No es que el dolor se evapore de inmediato, pero al dejar de alimentarlo con pensamientos repetitivos, con culpas, con reclamos, comienza a transformarse. Deja de ser una carga y se convierte, poco a poco, en una lección, en una semilla de sabiduría. Ahora bien, lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos a adentrarnos en el núcleo invisible de este patrón, el papel del inconsciente en la repetición del sufrimiento. Porque una vez que entiendes que el dolor nace de la resistencia, la siguiente pregunta inevitable es, ¿por qué, si ya lo sabes, sigues cayendo en los mismos ciclos de dolor? Y aquí está la revelación que puede darte un nuevo nivel de poder sobre tu vida. Tu mente inconsciente está condicionada para repetir esos mismos patrones de sufrimiento sin que tú te des cuenta. No porque desees sufrir. Nadie quiere eso conscientemente. Pero hay una parte profunda en ti, programada desde la infancia, que sigue atrayendo experiencias dolorosas porque es lo que reconoce como familiar. Carl Jung lo dijo con una claridad feroz. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que el dolor que vuelves a experimentar una y otra vez no es obra del azar, ni una conspiración del universo. Es el resultado de patrones emocionales y mentales instalados en tu interior que actúan sin tu permiso. El inconsciente es como un software silencioso, cargado desde tus primeros años de vida. Si creciste en un entorno donde el amor venía con dolor, donde el abandono era frecuente, o donde aprendiste que la vida es dura y que no puedes confiar en nadie, esos mensajes quedaron grabados en tus circuitos internos. Y aunque hoy, desde tu parte consciente, desees paz, seguridad, plenitud, hay una parte más profunda que sigue buscando aquello que conoció desde siempre, el caos, el rechazo, la lucha. El problema no es lo que deseas conscientemente. El problema es que tu inconsciente no busca lo que te hace feliz, busca lo que le resulta conocido. Por eso, aunque racionalmente quieras sanar, amar en paz, avanzar, terminas repitiendo historias, eligiendo personas que activan tus heridas, provocando situaciones que reafirman tu dolor. No por castigo, sino porque tu mente profunda necesita que mires aquello que aún no has sanado. Este conocimiento no es una condena. Al contrario, es una llave. Porque cuando comprendes cómo estás condicionado internamente, puedes comenzar a reescribir tu historia desde dentro. Y entonces te das cuenta. Te das cuenta de que una y otra vez terminas involucrado en relaciones que te hieren. Que cada vez que algo bueno entra en tu vida, de alguna forma, casi como si fuese un impulso invisible, terminas arruinándolo o viéndolo escapar de tus manos. Sientes que vives dentro de un bucle del que no sabes salir. Aunque jures que esta vez será diferente, el resultado siempre parece el mismo.
Esto no es azar. No es que el universo se haya ensañado contigo. Es tu inconsciente repitiendo lo que conoce. Se llama autosabotaje emocional. ¿Y por qué sigues eligiendo aquello que te destruye? Porque si en tu infancia aprendiste que el amor venía acompañado de abandono, de ausencia, de frialdad, entonces tu mente, sin que lo sepas, se siente atraída por personas que despiertan esa misma sensación. No porque desees sufrir, sino porque tu sistema emocional busca confirmar lo que siempre conoció. Porque lo conocido, por más doloroso que sea, se siente seguro. Si fuiste rechazado, humillado o ignorado en tus primeros años, es probable que hoy evites nuevas oportunidades, no porque no las desees, sino por miedo a ser herido otra vez. Así, prefieres quedarte donde te duele, pero donde ya sabes cómo sobrevivir. Y lo más peligroso es que, si no haces consciente este patrón, seguirás repitiéndolo por el resto de tu vida. Pensarás que el problema es el mundo, las personas, el destino. Dirás frases como siempre me pasa lo mismo, nunca me valoran, la vida es injusta conmigo. Pero no es la vida. Eres tú mismo, atrapado en una repetición inconsciente que arrastras desde tu historia no resuelta. Entonces, ¿cómo romper este ciclo de sufrimiento que parece escrito en tu ADN emocional? La respuesta es esta: no puedes transformar aquello que no puedes ver. El primer paso, el más valiente de todos, es observar con absoluta honestidad los patrones que vienes arrastrando. Pregúntate, ¿cuál ha sido la emoción más frecuente en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿En qué tipo de relaciones o situaciones tiendo a caer una y otra vez? ¿Qué historia me cuento sobre mí y sobre el mundo que me mantiene atrapado en el sufrimiento? Cuando te atreves a contestar con sinceridad, algo dentro de ti se rompe, para renacer. Descubres que el dolor que has sentido no viene de afuera. No es el mundo el que te hiere. Es el guión interno que llevas repitiendo y proyectando sin darte cuenta. Y justo ahí, en ese instante de revelación, todo puede cambiar. Romper el ciclo del sufrimiento emocional no significa que nunca más sentirás tristeza o frustración. Significa que dejarás de ser un prisionero de patrones invisibles. Porque cuando te haces consciente de tu programación inconsciente, ya no eres esclavo de ella. El dolor es parte inevitable de la vida. Pero perpetuarlo no lo es. Eso sí puedes evitarlo. Puedes dejar de actuar en automático y comenzar a elegir desde la conciencia. Puedes decidir que tu pasado no defina más tu presente ni mucho menos tu futuro. Y ahora, en el siguiente punto, vamos a adentrarnos en uno de los mecanismos más astutos de todos, el ego. Porque aunque hayas identificado tus patrones y comiences a romperlos, si no entiendes cómo el ego alimenta tu sufrimiento, podrías volver a caer en la misma trampa. El tercer punto es crucial. El ego se nutre de tu dolor y hace todo lo posible para mantenerlo vivo. Si realmente quieres cortar de raíz este ciclo que te desgasta, necesitas comprender algo profundo. El mayor obstáculo en tu camino hacia la sanación no es el pasado, ni los demás, ni la vida. Es tu propio ego. El ego es esa voz interna que se aferra al drama, que te susurra que tienes razón en sentirte herido, que el mundo ha sido injusto contigo, que nada cambiará si el otro no cambia primero. Pero aquí viene una de las verdades más contundentes: el ego no quiere que sanes. Porque si sanas, él desaparece. Carl Jung lo expresó con una lucidez impactante: la mente que crea el problema no puede ser la misma que lo resuelve. Y ese es precisamente el dilema. Tu ego es la mente que ha construido todos tus sufrimientos, y mientras sigas operando desde él, jamás encontrarás la salida. Si intentas sanar desde el ego, lo único que harás es reforzar el mismo dolor del que intentas escapar. El ego es astuto. No te dice abiertamente que quiere que sigas sufriendo. En cambio, te convence de que tienes razones válidas para continuar así. Te susurra que no puedes soltar lo que ocurrió. Te repite una y otra vez cómo te traicionaron, cómo te fallaron, cómo la vida fue injusta contigo. Y te hace creer que pensar en eso constantemente te dará algún tipo de control. Pero lo único que hace es encerrarte más. El ego transforma tu herida en tu identidad. Sin darte cuenta, comienzas a definirte por lo que sufriste. Dices cosas como: yo siempre soy el que es traicionado, siempre me dejan, a mí todo me sale mal. Y al repetirlo,
lo grabas aún más profundamente en tu mente. Refuerzas la idea de que tu dolor es quien eres. Y entonces aparece la gran trampa. El ego te convence de que el problema está afuera. Te hace creer que los demás tienen que cambiar para que tú sanes. Que la vida te debe algo. Que las circunstancias externas deben corregirse antes de que puedas sentirte bien. Pero esa espera es infinita. Y mientras esperas, sigues entregando tu poder. El ego se alimenta del conflicto, de la comparación, de la herida abierta. Y cuando parece que por fin está sanando, él vuelve y rasga la costra, para que la herida sangre otra vez. Una de las trampas más sutiles y peligrosas del ego es el victimismo. Cuando estás atrapado en él, crees que todo lo malo que te ocurre es culpa de los demás, del destino, de la vida. Y aunque parezca que te estás protegiendo, en realidad lo único que haces es renunciar a tu poder personal. Porque si crees que no tienes control sobre tu vida, entonces jamás harás nada para transformarla. Y eso es exactamente lo que el ego quiere, que sigas pequeño, indefenso, roto. Pero aquí viene la verdad más brutal: nadie va a rescatarte. No importa cuánto duelas, cuánto grites, cuánto culpes. La única persona que puede romper el ciclo eres tú. Y para hacerlo, hay que desmontar al ego. Despojarlo de su disfraz de voz interior sabia. El primer paso es reconocer que el ego no eres tú. Tú no eres tu sufrimiento. No eres tu historia. No eres esa voz interna que te repite que siempre serás víctima. Esa voz solo es un eco del pasado que aún no has soltado. El ego necesita que te aferres al dolor, porque sin tu sufrimiento, él desaparece. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, pierde fuerza. Se debilita. Y entonces puedes empezar a tomar de nuevo el control de tu vida. Aquí tienes 3 formas de comenzar a liberarte del ego. Pero antes de eso, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ningún contenido que te ayudará a seguir este camino de transformación. 1. Observa la voz en tu mente. Cuando el ego comience a recordarte tus heridas, a decirte que el mundo es injusto, no reacciones. No te identifiques con esa voz. Solo obsérvala. Haz silencio interno y date cuenta de que no eres tú, es un viejo programa repitiéndose. 2. Deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que reproduces en tu mente lo que te hicieron, cada vez que cuentas la misma historia de dolor, estás reforzando esa herida. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te debilita, suéltala. Deja de vivir en una narrativa que ya no te pertenece. 3. Haz lo contrario a lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te estanques en la emoción. Pero si eliges responder con calma, con desapego, con aceptación, algo extraordinario sucede, rompe su poder sobre ti. Carl Jung lo dejó claro: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Pero añadió también: las personas harán cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse con su propia alma. Ahora tú estás frente a esa alma. Y el siguiente paso es entrar en ella. El momento en que el ego pierde su poder sobre ti. Cuando comienzas a ver al ego tal como es, sin máscaras ni justificaciones, algo asombroso sucede. Deja de controlarte. Ya no sientes la necesidad de aferrarte al dolor. Dejas de buscar validación en los ojos ajenos. Ya no te percibes como una víctima de las circunstancias. Y entonces, te das cuenta de algo brutalmente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que ocurrió, sino en la forma en que lo interpretaste. El dolor fue real, sí, pero fue la narrativa construida por tu ego la que te encadenó. Ahora entramos en una de las verdades más impactantes sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece cuando lo combates, sino cuando aprendes a abrazarlo. Deja de resistir el dolor. Lo que resistes, persiste. Desde pequeños, nos enseñaron al revés. Nos dijeron que el dolor emocional debía evitarse, reprimirse, negarse. Nos decían: no llores, sé fuerte, no le des importancia. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento. Pero aquí está la realidad que nadie nos enseñó. Cada vez que resistes el dolor, lo haces más fuerte. Mientras más lo reprimes, más te controla desde las sombras.
Mientras más te niegas a sentirlo, más profundo se enraiza en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Carl Jung lo explicó con una claridad inquietante. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No puedes sanar ignorando tu sufrimiento. Solo lo haces mirándolo de frente. El ciclo destructivo de resistir el dolor. Piensa en esto. Si alguien te empuja, ¿cuál es tu reacción automática? Empujar de vuelta. Con el dolor emocional sucede lo mismo. Cada vez que sientes tristeza, enojo o angustia y tratas de deshacerte de esas emociones rápidamente, les das más poder. Las reprimes. Te niegas a llorar. No quieres sentirte vulnerable. Entonces te dices, estoy bien. Cuando sabes que no lo estás. Pero el dolor no desaparece. Solo se acumula. Silencioso. Letal. Buscas distracciones. Te refugias en el trabajo, en el celular, en las redes, en cualquier cosa que te aleje del vacío que llevas dentro. Pero cuando estás solo contigo, todo regresa con más fuerza. Culpas a los demás. El ego te convence de que el problema está afuera. La persona que te hirió. La vida injusta. El pasado que no puedes cambiar. Y mientras sigas buscando culpables, nunca mirarás hacia adentro. Y sin ese viaje interior, no hay sanación posible. Este es el ciclo que mantiene a millones atrapados. No es el dolor lo que nos destruye. Es la resistencia al dolor lo que lo vuelve insoportable. El poder de aceptar el dolor en lugar de rechazarlo. Aquí está la clave. El umbral donde la transformación comienza. Deja de resistir el dolor y empieza a experimentarlo conscientemente. Suena contradictorio, pero es la única salida real. En lugar de huir, permítete sentir. En vez de reprimir, respira dentro del dolor. Escúchalo. Dale un lugar. Porque es tuyo. Y si aprendes a sostenerlo, él se disuelve. Obsérvalo sin juzgarlo. Si sientes tristeza, siéntela por completo. Si sientes rabia, no la niegues. No se trata de actuar de forma impulsiva, sino de permitirte experimentar la emoción sin resistencia. Y aquí ocurre lo más asombroso. Cuando entras en la emoción con total presencia, sin intentar cambiarla, sin querer reprimirla, el dolor comienza a soltar su control sobre ti. El principio de la impermanencia. Nada dura para siempre. Y esa es una de las verdades más liberadoras que puedes integrar. Ninguna emoción es eterna. Ningún sufrimiento es permanente. Pero cuando resistes el dolor, cuando luchas contra él, lo prolongas innecesariamente. Carl Jung habló sobre la transformación interior como el camino hacia la sanación. Y dentro de esta transformación, la impermanencia es una verdad sagrada. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Incluso el dolor, cuando se observa con conciencia, se convierte en un maestro. Piensa en la última vez que atravesaste una etapa difícil. En aquel momento parecía interminable. Sentías que nunca ibas a salir. Pero aquí estás, con nuevas cicatrices, sí, pero también con nuevas perspectivas. Y lo mismo ocurrirá con lo que estás sintiendo ahora. También pasará. ¿Cómo practicar la aceptación radical del dolor? Si de verdad quieres dejar de ser esclavo de tu sufrimiento, aquí tienes 3 pasos que puedes comenzar a practicar hoy. 1. Deja de juzgar tu dolor. No te preguntes, ¿por qué me siento así? No te atormentes con, ¿cuándo se irá esto? Simplemente permítete sentir. Sin etiquetas. Sin intentar categorizar la emoción como buena o mala. Es solo una experiencia que estás atravesando. 2. Obsérvalo en tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, enojo o tristeza, no te dejes arrastrar por la historia mental. No pienses, esto es injusto. Sino pregúntate, ¿dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Un nudo en el pecho? ¿Un vacío en el estómago? Obsérvalo, sin pelear con él. 3. Respira a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes o contener las lágrimas,
Inhala profundamente. Permite que la emoción fluya. No tienes que hacer nada más. Solo estar presente. Cuando aprendes a aceptar el dolor, cuando dejas de resistirlo y simplemente lo atraviesas con conciencia plena, algo maravilloso ocurre. Descubres que el dolor ya no tiene poder sobre ti. Eso no significa que desaparezca de inmediato, pero la prisión mental donde lo retenías se derrumba. Y en ese instante, ya no eres una víctima del sufrimiento. Eres alguien capaz de caminar a través de él. Con madurez, con templanza, con fuerza. Tu verdadero poder no está en luchar contra lo que sientes, sino en aceptar lo que es. La mayoría pasa la vida huyendo del dolor, sin entender que la única forma de liberarse es enfrentarlo. Y cuando lo haces, cuando dejas de resistir y simplemente sientes, el dolor deja de ser un enemigo y se transforma en el portal hacia tu despertar. Descubres algo asombroso. El dolor no es el enemigo. El sufrimiento no vino a destruirte, vino a transformarte. Y cuando comprendes eso, dejas de temerle. Ahora vamos a dar un paso más profundo. ¿Cómo transformar tu dolor en poder? Porque una vez que dejas de pelear con él, puedes convertirlo en una herramienta para crecer, para evolucionar, de maneras que jamás imaginaste. Y entonces lo ves con claridad brutal. Sanar no solo es posible, es inevitable. 5. Transforma tu dolor en poder, el proceso alquímico de la sanación. A esta altura, ya lo sabes. Resistir el dolor lo fortalece. Evitarlo solo lo enraiza más hondo. Y aceptarlo es el primer paso para liberarte. Pero hay algo aún más poderoso. Usar tu dolor como tu fuente más profunda de fuerza. Carl Jung lo explicó con una lucidez única, al hablar de la alquimia interior. En la antigüedad, los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. Pero Jung descubrió que la verdadera alquimia no era física, sino psicológica, espiritual. El plomo representa tus miedos, tus heridas, tus dolores más densos. El oro es la sabiduría, la madurez, la libertad que nace cuando usas ese dolor para crecer. Entonces la pregunta no es, ¿cómo evito sufrir?, sino, ¿cómo puedo usar este sufrimiento para convertirme en una versión más fuerte, más sabia y más libre de mí mismo? El poder oculto del dolor, un llamado a despertar. Piensa en las personas más sabias que conoces. ¿Crees que llegaron allí porque la vida fue fácil? No. Cruzaron por el fuego y salieron transformadas. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad de despertar, dejar de ser quien eras y convertirte en alguien más consciente, más resiliente, más íntimamente conectado con la realidad. Jung hablaba de la noche oscura del alma, ese momento brutal en que todo parece romperse, cuando sientes que no puedes más. Cuando el dolor parece insoportable. Pero si en lugar de resistirlo, te preguntas, ¿qué está intentando enseñarme esta oscuridad? ¿Cómo puedo usar esta herida para evolucionar? Entonces dejas de ser víctima y te conviertes en el alquimista de tu propia vida, de la destrucción al renacimiento. Como el dolor forja una nueva versión de ti, cada pérdida, cada traición, cada desilusión profunda, mata algo dentro de ti. Y aunque duele, esa muerte es necesaria. Es la muerte de ilusiones, de expectativas vacías, de una identidad que ya no te sirve. Y después de cada muerte, viene un renacimiento, una oportunidad para reconstruirte, más fuerte, más real, más tú. Mira hacia atrás en tu vida. Los momentos que te marcaron no fueron los más felices. Fueron aquellos donde tuviste que caer, romperte y levantarte. Ese es el verdadero proceso de transformación. El dolor te destruye, sí. Rompe las ideas que tenías sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo. Te obliga a mirar al espejo, a enfrentarte con todo lo que habías preferido no ver. Te muestra las sombras. Y en ese acto brutal de confrontación,
Te entrega la posibilidad más sagrada de todas: evolucionar. Porque la decisión siempre es tuya. ¿Cómo usar el dolor para fortalecerte en lugar de debilitarte? Aquí te presento un método práctico para transformar cualquier dolor en poder. 1. Cambia tu mentalidad. El dolor no es un castigo, es una iniciación. Las personas que ven el sufrimiento como una injusticia quedan atrapadas en la amargura. Pero aquellos que lo entienden como un proceso de transformación, salen más fuertes que nunca. Cada experiencia difícil por la que pasas es una prueba que la vida te da para enseñarte algo. Así que en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia? 2. Convierte tu historia en tu poder. Mira a las personas que han pasado por un dolor extremo y lo han utilizado como fuente de impacto. Aquellos que fueron rechazados y aprendieron a validarse a sí mismos. Aquellos que fueron traicionados y aprendieron a confiar en su intuición. Aquellos que tocaron fondo y descubrieron una fuerza interior que jamás imaginaron. Tu historia es tuya, pero lo que haces con ella está completamente en tus manos. 3. Usa el dolor como combustible para tus metas. El dolor puede destruirte o puede impulsarte. La elección es tuya. Si alguien te hirió, en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento, úsalo como motivación para crecer. Si sientes que la vida te ha tratado injustamente, demuestra que puedes superar cualquier obstáculo. Si una pérdida te dejó vacío, llénate de un propósito más grande. Las personas más exitosas del mundo no llegaron allí porque nunca sufrieron. Llegaron porque usaron su sufrimiento como fuerza propulsora, para ir más allá. 4. La última prueba: convertir el dolor en sabiduría. Cuando has atravesado el sufrimiento y aprendido de él, algo increíble ocurre. Te vuelves inmune a muchas de las cosas que solían afectarte. Dejas de reaccionar ante la negatividad de los demás porque entiendes que lo que ellos proyectan no es tuyo. Dejas de temer al dolor porque sabes que puedes atravesarlo y salir más fuerte. Te conviertes en una persona con una presencia imponente, porque has atravesado las sombras y encontrado tu propia luz. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso en el que te conviertes en quien realmente eres, sin máscaras, sin miedos, sin depender de nada externo, para validar tu existencia. Cuando llegas a este punto, el ciclo del dolor emocional se rompe. Ya no eres definido por tu sufrimiento. Ya no necesitas evitarlo ni temerlo. Simplemente lo utilizas como un maestro para continuar evolucionando. Y entonces te das cuenta de algo increíble. El dolor no te hizo más débil. Te hizo invencible. Cierre. La elección está en tus manos. Ahora sabes que el dolor no es algo que debas evitar. Es la chispa que puede encender tu mayor transformación. Tienes dos opciones: quedarte atrapado en el sufrimiento, resistiéndolo, sintiéndote víctima de las circunstancias, o usarlo como un trampolín, para convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más imparable que nunca. Solo una de esas opciones te llevará a la libertad. ¿Cuál elegirás? Déjame saber en los comentarios. Yo transformo mi dolor en poder. Si decides romper el ciclo y usar cada experiencia difícil como un peldaño para tu crecimiento, porque una vez que tomes esa decisión, nada ni nadie podrá detenerte. Conclusión: elige romper el ciclo y transformar tu dolor en poder. Ahora tienes dos caminos ante ti. Puedes seguir permitiendo que el dolor controle tu vida, debilite tus pensamientos, desgaste tu espíritu y limite tu crecimiento. O puedes hacer lo que muy pocos están dispuestos a hacer: usar ese dolor como un catalizador para tu transformación. Carl Jung lo dijo claramente: no puedes despertar sin antes tocar fondo. Y ahora que comprendes la verdad detrás del sufrimiento, tienes el poder de decidir qué harás con él. El ciclo del dolor solo se rompe cuando tomas control. Cuando, en lugar de permitir que el sufrimiento te defina, lo conviertes en el combustible que te impulsa a evolucionar. Cuando entiendas que todo lo que has pasado no fue un castigo, sino una iniciación. El dolor solo tendrá poder sobre ti si continúas resistiéndolo. Deja en los comentarios:
Yo transformo mi dolor en poder. Si eliges ser la persona que toma el control de su destino, en lugar de ser controlado por su sufrimiento, porque una vez que tomes esa decisión, nada ni nadie podrá detenerte. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para cambiar tu vida. Pero esto es solo el principio. Mira el siguiente video que te dejará sin palabras y te ayudará a profundizar aún más en este camino de transformación. Haz clic ahora, suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas el contenido que puede cambiar tu forma de ver la vida.